Este podcast es presentado por Guay Entertainment. Política, valores, religión, educación, tecnología, televisión. No apto para fanáticos. No seas del montón. Guay Entertainment, un nuevo concepto en entretenimiento. Saludos queridos amigos, bienvenidos una vez más a este podcast alternativo presentado por Guay Entertainment. Nos da mucho gusto contar con ustedes una semana más, la número 16. A este episodio lo hemos titulado Échenle ganas, proles. ¿Por qué? La semana pasada platicamos del apagón analógico y otras pendejaditas del gobierno federal. Esta semana retomamos el tema para platicar de una nota que leí de la página elagora.com.mx escrita por José Cruz Pérez Rucobo, de la cual extraje lo siguiente. Hoy martes 28 de mayo, viendo y escuchando el noticiero de la vertical y excelente periodista Carmen Aristegui, me entero de la petición del señor Peña Nieto a los trabajadores de México en el sentido de elevar la productividad. Me permito informarle que su solicitud es improcedente, con un dejo de barbaridad y burla. El salario mínimo de este país es tan mínimo que es de los más bajos en el mundo. Peor aún, según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es de los países que más trabajan, 2.250 horas al año. Los demás, 1.747 horas al año. Y es de los que menos ganan. Con todo y que el ingreso per cápita dice que ganamos $9.500 al año. Cifra inalcanzable para la mayoría de la población. Recordemos que nuestra nación es de las más desiguales del mundo. Nuestra fuerza laboral es famélica, con una malnutrición endémica, con niveles de vida alarmantemente bajos, con graves carencias educativas y con servicios de salud deplorables. A estos seres en pobreza extrema y mal pagados, ¿les pide usted que eleve su productividad? Ni la burla perdona, o bien es una broma macabra. Hace aproximadamente un año, cuando usted era candidato, a pregunta expresa de un reportero que le preguntó por el monto del salario mínimo vigente en esos momentos, usted respondió que era de 900 pesos mensuales, es decir, 30 pesos diarios. Le erró en un 100%, ya que eran 60 pesos. El desconocimiento del país que gobierna inconforma a la mayoría. A mí me enferma. Resulta incomprensible y sintomático que seamos de los países más religiosos del mundo. Vivimos de milagro. La petición de elevar la productividad es como solicitarle a Vicente Fernández que cante en inglés o alemán, exigirle a un iletrado la elaboración de leyes. Me resbalé. Eso sí pasa. Como broma, solo se equipara la condonación de 3,000 millones de pesos a Televisa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tanta benevolencia me enternece y emociona, aunque no faltarán malpensados y envidiosos que supongan que esa cantidad de dinero es como retribución a favores recibidos durante la campaña del 2012. Para intrigantes nos pintamos solos. No podemos ver que una honorable empresa triunfe porque inmediatamente la envidia nos corroe las entrañas. En 1962 dijo John F. Kennedy: lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Traslapado justamente esa frase, podremos decir: lo que es bueno para Televisa es bueno para México. Por eso, no salimos de nuestro perenne subdesarrollo. Hay cada articulista negativo e inconforme que hasta lo que no come le hace daño. No está sujeto al salario mínimo, pero eso sí, critica casi todas las acciones del gobierno, sin comprender que el gobierno, solo pretende que seamos felices, que ganamos poco. ¿A él qué le importa? Si el sistema político mexicano no le gusta, que se vaya del país y asunto arreglado. La dejadez y sumisión del pueblo mexicano es proverbial, como dice la canción: ni en defensa propia evité la caída. Una nación como la nuestra es un verdadero bombón para cualquier gobernante y se justifica que se solicite, y por qué no, se exija una mayor productividad y eficiencia al ingrato y haragán trabajador, que se le incrementen los impuestos, que haya escalada de precios, que se le robe, que se le defraude. Esta es una nota tomada de la página elagora.com. Y bueno, creo que no hay mucho que decir. Es el reverendo colmo que después de todo lo que Quique ha hecho con nuestro jodido pueblo, tenga los huevos para decir: sean más productivos. Yo creo que lo que sería mejor para cambiar nuestro modo de vida sería irnos a vivir a Monterrey. Pues esta semana Margarita Arellanes, la alcaldesa de esta hermosa ciudad, entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo. Sí, como lo oyen, hizo la entrega simbólica de la ciudad a Jesucristo. Y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Jesús Cristo,
Jesucristo, yo estoy aquí. Esta política cristiana se entregó al fervor de la fe leyendo algunas partes de la Biblia para sus simpatizantes. Bueno, al menos comprobamos que ella sí la lee, porque el presidente solo dice que la leyó. Y por cierto, solo unas partes. Así que Margarita Arellanes ya le lleva un punto de ventaja a Peña Nieto. Después de un emotivo discurso en el que le dio la bienvenida a Jesús y proclamó que la ciudad le era entregada a su justa mano para que sea él quien la lleve por el buen camino, el público asistente respondió al unísono con las palabras: ¡Cristo vive! Está muy bien, señores regiomontanos, que tengan fe, eso se respeta, pero por si se les olvidó, no solo Cristo vive, también el PRI vive, está en nuestro país y nos está jodiendo bien chingón. Las creencias religiosas son muy respetables siempre y cuando estas no nos arrastren al fanatismo. La alcaldesa Arellanes se valió de la fe de las personas para ponerlas de su lado, para ganarse la aceptación de un pueblo con una enorme fe, basada en la ignorancia y el fanatismo. Quien dijo que López Obrador es populista no conoce a Margarita Arellanes. No olvidemos que vivimos en un estado laico, o al menos eso es lo que dicen, cuando sabemos perfectamente que no es así. Cuando rufianes de cuello blanco como José López Portillo, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa despilfarraron dinero del pueblo para traer al Papa y darle un trato de rey. No olvidemos que en repetidas ocasiones los líderes religiosos promueven la participación de sus feligreses en los procesos electorales, cuando ellos deben ser totalmente ajenos a toda actividad política. Pero claro, tanto los sacerdotes católicos como Peña Nieto y ahora Margarita Arellanes son una bola de pendejos ignorantes que no saben nada ni de Jesús ni de la Biblia. Cuando estuvo en la tierra, Jesús, que tenía un gran número de seguidores, fue abordado por los líderes de aquel tiempo para meterlo en la política. La Biblia dice que Jesús, lejos de aceptar aquella propuesta, se alejó de ellos para no tener que ver nada con la corrupción de aquella gente. Desde aquellos tiempos, la religión se había convertido en un gran negocio, y hoy es evidente que la Iglesia Católica es el negocio más próspero y redituable del mundo. Solo hace falta echarle una mirada al estilo de vida de los ministros que viven en el Vaticano, viviendo en medio de lujos y comodidades, mientras los fieles por todo el mundo no tienen para comer, mientras los niños son violados por estos hijos de puta protegidos por una sotana. Y nosotros, cerrando los ojos para no ver lo que pasa y solo creer lo que queremos creer. Pero nos estamos desviando del tema. En nuestro país, la política es símbolo de manipulación, de poder, de corrupción, y nosotros tenemos mucha culpa de que esto siga sucediendo. Lo que voy a comentar a continuación lo diré con todo el respeto que me merecen. Hace unos días me tocó ver a algunas personas que escuchan estos podcasts de vez en cuando y portaban playeras de un candidato del PRI. Me dio mucha tristeza ver cómo los mensajes que emitimos desde aquí no pasan de sus oídos. Fue muy desagradable ver cómo portaban esas playeras como si fuera algo normal. Pero yo les pregunto, ¿usarían una playera con la foto de un criminal del que hubieran sido víctimas? Absolutamente no, contestarían. Entonces, ¿por qué usan una playera con el logo de un partido político que por más de 70 años ha robado, asesinado, que se ha gastado dinero del pueblo para mantener sus estilos de vida lujosos? Mucha gente no ve más allá de sus narices y sinceramente, con todo el respeto que me merecen, me da mucha pena que no se den cuenta de lo que hacen. No se dan cuenta que los políticos no nos hacen un favor al regalarnos una gorra o una playera. El favor se los hacemos nosotros a ellos al usarlas. Servimos como objetos publicitarios para ellos, sin ganar un solo centavo. Y lo peor es que son playeras, gorras y demás pagadas con el dinero del pueblo. Y a final de cuentas, eso es todo lo que recibimos de ellos. Una pinche playera corriente. Mientras nosotros nos conformamos con eso, ellos se gastan el dinero del pueblo en tiendas lujosas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Andrés Granier, el exgobernador de Tabasco. Gracias a su bocota, el pueblo se enteró que modestamente tenían guardarropa con más de 400 pares de zapatos, 300 trajes y más de 1000 camisas, aunque al día siguiente en una estación de radio alegó que todo fue por estar pasado de copas. Lo que lo puso de nuevo en el ojo del huracán fue la detención de su exsecretario de Finanzas con casi 100 milloncitos de pesos. En entrevista con el pseudoperiodista Carlos Loret de Mierda, el exmandatario tabasqueño afirmó haber entregado cuentas claras en su administración y que la razón de radicar en Estados Unidos era por el miedo al crimen organizado. Dijo también que regresaría a México a declarar y que regresaría en un vuelo comercial y que toda su fortuna ha sido producto del trabajo de él y su esposa. Ahora está muy resentido de que su propio partido, el PRI, lo persiga. ¿Y qué quería que hicieran? Tienen que hacer creer al pueblo que combaten la corrupción. Él la cagó y ni modo. El PRI tiene que montar su teatrito para convencer al pueblo de que no permitirán que la corrupción siga imperando en el país.
El pasado lunes se cumplieron 42 años de la masacre de Corpus Christi, conocida como El Halconazo. El 10 de junio de 1971, un grupo paramilitar conocido como Los Halcones reprimió violentamente una manifestación de estudiantes. El entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, se desligó de los hechos, pero nunca aclaró la situación que siempre fue negada oficialmente. De los hechos sangrientos, nadie se responsabilizó y mucho menos fue llevado ante la justicia. En aquella ocasión, el tiroteo se prolongó por varios minutos, durante los cuales algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, como lo fueron automóviles, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron llevados al Hospital General Rubén Leñero, pero fue inútil, pues los halcones llegaron al nosocomio y allí dieron remate a los jóvenes aún en el quirófano. El número de muertos fue cercano a 120, entre ellos un muchacho de 14 años, Jorge Callejas Contreras. Esta semana, en conmemoración de aquella masacre, un grupo de personas se manifestaron por las calles de la Ciudad de México y 22 personas fueron detenidas. Los medios al servicio del gobierno como Televisa informaron que las personas fueron detenidas por disturbios a la autoridad. Sin embargo, en un video que fue subido a YouTube, se puede apreciar claramente cómo los granaderos son quienes derriban a una joven tomándola por su mochila, y es en ese momento cuando se desata la agresión por parte de los manifestantes. Pero obviamente ese tipo de imágenes jamás aparecerán en televisión. Es indignante que vivamos en medio de tiranos dictadores disfrazados de demócratas, senadoras que en lugar de trabajar se duermen y exigen trato de realeza, alcaldesas corruptas, ladronas que se valen de la fe del pueblo para ganar su simpatía, exgobernadores ladrones que le roban millones al pueblo y que se pasean impunemente presumiendo a los cuatro vientos sus fortunas obtenidas por los malos manejos de los recursos destinados al pueblo, y una televisión que nos miente todo el tiempo y nos convierte en pendejos dependientes de entretenimiento mediocre. Hemos hablado de esto muchas veces, hay mucha gente que lo ha dicho también. Todos oyen, todos dicen que sí, pero nadie escucha, a nadie le importa. Son felices con sus playeras, sus gorras, sus despensas y un apretón de manos por parte del candidato. Este es nuestro país, un país donde el que piensa diferente está loco, donde el gobernante que lucha por su pueblo y no se deja manipular por los demás es un dictador, un país mediocre, retrógrada y cobarde. Ese es México. Una vergüenza para los hombres que dieron la vida por una patria libre. Un país con una economía en declive, donde un organismo internacional como la OCDE dice que México necesita más y mayores impuestos. ¿Qué? Sí, más y mayores impuestos. Es una verdadera mentada de madre para nosotros. IVA a alimentos y medicinas, reformas que solo benefician a empresarios, limosnas como programas sociales. ¿Qué sigue? Nadie va a venir a ayudarnos. Piénsenlo, queridos amigos. ¿Nos merecemos esto? Yo digo que no, pero mi opinión es suficiente. Contesten a esa pregunta ustedes mismos. Los que se mataron estudiando una carrera para terminar trabajando a cambio de un sueldo miserable. Los que no tienen empleo. Los que trabajaron toda una vida para no tener nada ahora. Piensen cómo estaremos en un par de años más. Ojalá que este mensaje, esta vez, llegue un poco más allá de sus oídos. Este podcast es presentado por Wayne